Bueno, Ahora sí, voy a esperar aquí ahora. ¿Cómo estás, Matías? bien, Bien, nada, ha costado un poquito bien, bien, ahora entrar. bien, ya está. Ahora bien, veo que lo tuyo no son las 20 minutos tecnologías. costó. Te llevas mejor con el vermú que con las tecnologías. Siempre. Enfócate bien si quieres, Mati, un poquito más alejado, ¿puede ser? Estamos. Más o menos, más o menos. No Lo sé suyo cómo me ves vos en la pantalla, yo me veo Sí, bien acá. sí, lo suyo se te ve la carita bien, en fin, en la gorrita. Vale, Mati, bueno, antes de nada agradecerte que estés con nosotros. Luego, importantísimo que compartas el live, ¿vale? Para que yo luego pueda descargarlo y subirlo a nuestro canal de YouTube, porque, bueno, al final mucha gente nos sigue en diferido y además este no es nuestro horario habitual, solemos emitir por la mañana, pero en este caso obviamente nos vamos a adaptar a vosotros que bueno, habéis tenido la diferencia de engancharos con nosotros y sé que, claro, si lo hacemos a las 12 que es nuestro horario habitual, es a las 7 de la mañana en el vuestro. Y probablemente ahí no esté tan animado, ¿no? Y va a costar un poquito, ¿no? Pero bueno, no habría problema. De todas maneras, será bueno. Vale, bueno, Mati, nada, cuéntanos en un par de minutitos de quién es Matías Jurisic, que hay mucha gente que te conoce, bueno, internacionalmente conocido, pero en España igual a la gente que está esperando, empezando te conoce menos y cuéntanos un poquito de tu carrera. Bien, bueno, brevemente, digamos, Matías Jurisic es un cantinero de la ciudad de Rosario, acá de Argentina, que hace tiempo trabaja con el mundo del vermut. Obviamente he mezclado más que vermut, pero desde hace tiempo trabajo investigando todo lo que es el mundillo del vermut, al punto que, bueno, tengo mi marca en el mercado. Es un producto artesanal, pero digamos a grandes rasgos podría definirse que soy una persona que me la paso estudiando sobre gastronomía a tiempo completo, más allá del mundo del vermut, estudio prácticamente todo lo que pueda llegar a estar dando vuelta y que me interese porque obviamente, digamos, no todos estamos pensando en alguna manera no tenemos intereses en absolutamente todo. Tengo intereses en muchas cosas y generalmente cuando me pongo a estudiar en algo me meto lo más profundo que puedo o todo lo que puedo llegar a hacer. Con el tiempo he tenido de alguna manera una referencia rápida sobre el vermut, sobre los aperitivos y sobre el gin, que es probablemente las tres categorías de productos que en los últimos 10 años me he pasado de alguna manera a estudiar. Después el resto, obviamente, el whisky algo conozco, bebo, ¿no? Del vino conozco mucho más, pero creo que me faltaría muchísimo más. En el caso de, bueno, los rones creo que soy un ignorante en materia en esa materia porque hay mucho contenido y conocer 20 marcas de ron me parece que no es saber de rones. O sea, conozco 20 marcas, no conozco de ron, no conozco una destilería de ron. Sí conozco unas 7 8 destilerías de gin, sí conozco las tres fábricas más grandes del mundo de vermut, sí conozco muchos lugares donde se hace vermut o vino. Y en ese sentido, sí. Desde hace ya unos 3 años no estoy en barra, no estoy trabajando en la barra en el despacho, pero sí estoy detrás de bambalinas asesorando. En realidad, asesoraba hasta el comienzo de la pandemia, 4 lugares diferentes, desde distintas ópticas. Desde la óptica, por ejemplo, uno de mis clientes abrió un bar de estilo clásico acá en Rosario, con lo cual el punto era entender un poco más hacia lo popular, que tal vez yo no estaba identificado con eso, entonces me tomé el trabajo de investigar. O sea, el punto, por ejemplo, era investigar. Queríamos hacer uno de los sándwiches más conocidos en Argentina, es el sándwich de milanesa. Eh, y era un doble trabajo entender cómo hacer un producto tan simple, tan noble y tan argentino para hacerlo bueno, bonito y barato. Estuve 3 semanas investigando sobre pan, por ejemplo.
Y creo que no di el punto hacia el al pan correcto. Ese lugar, por supuesto, no abrió porque, bueno, cuestión de la pandemia. Y después, bueno, asesoraba un lugar de una cervecería para incluir de grifo cócteles. Esto no en Rosario, sino en Pergamino, en una ciudad cercana acá a nuestra ciudad. Y bueno, también estaba en un bistró, comunicando una pastelería, de todo un poco. Digamos, la gastronomía me gusta, aunque si decís mi nombre, probablemente la referencia sea vermut y sea probablemente los cócteles. Vale. Bueno, de primero el vermú, porque hay mucho. No sé si viste, ¿conoces a François Monti? No lo conozco en persona, pero obviamente ¿No? hemos cruzado correos en algún momento. No sé si lo viste hace una semana, sacó un vídeo de haciendo una cata de vermú. Bueno, ahí Sí, disparó con los amiguitos. disparó a alguna gente, ¿no? La verdad que él tiene un tío bastante sincero pero me parece también muy atrevido, ¿no? Como en una cata ciega grabando uno es capaz de tener esa valentía, ¿no? ¿Qué opinas de Vos sabés hacer este experimento? ese video lo vi, ese video de hecho disparó un video mío, cuando comenzó la cuarentena, hice un video de cómo hacer vermut artesanal en casa, es un video, digamos, un aporte que le hago a la comunidad, brindando la receta de un producto que generalmente no se cuentan las recetas, si bien no es la receta de Pichincha, es la receta de un vermut para hacer con una botella de vino en casa, algo simple, y sobre todo para que se entienda de qué es el producto, porque por ahí en Argentina el vermut no se entiende como categoría de bebida, sino como una marca. Y en ese objetivo hice ese video y ahora estos últimos 4 días me dispararon muchísimo las visitas y la referencia es el video de François, que obviamente ya lo había visto hacía, no tiene más de una semana el video, es muy interesante, es arriesgado, pero en algún punto yo analizaba las cuestiones, digo, hay puntos que no sé si tiene que ver algo subjetivo. Él menciona, por ejemplo, le da una muy buena puntuación a Cinzano y en su discurso dice que le gusta porque tiene los perfiles amargos típicos de lo italiano. Y tal vez me parece que es la identificación de François de lo que es el vermouth. Me pongo a pensar, digo, ¿cuándo es un vermouth bueno, cuándo es un vermouth malo? Bueno, para mí en primera instancia, cuando partimos de un vino que no es de buena calidad, y además si no utilizáramos las azúcares correspondientes, me refiero a si utilizamos jarabe alta fructosa, estaríamos hablando de un producto de baja calidad. Pero que difícilmente, cuando uno tiene en la contraetiqueta la posibilidad de leer si tiene jarabe alta fructosa o azúcar o mosto de uva, digo, ya sabemos desde la etiqueta que el producto no está. Pero me resultó bastante gracioso. Está bueno que nos planteemos ese escenario de probar, de catar, de entender hacia dónde van los productos. Y yo creo que, bueno, para mí François era el nombre referido cuando uno hablaba de vermut a nivel de habla hispana. Y después me entendí que en realidad François, probablemente Gilles Lapalus en Australia, yo en Argentina y algún otro más, somos los que hablamos de vermut a nivel mundial, porque nadie más lo habla, básicamente. Te Pero sí, recomendaría hoy por hoy tenés. que siguiera a Andrea Serna de las Bermudas con Sí, V. La verdad sí, que es súper interesante, ¿eh? El estudio que ha hecho. Sobre todo intentar pues clasificar un poco porque todavía, igual en Argentina y en Italia, el concepto, la diferencia entre un vermú y un amaro, pues está mucho más clara, o un bitter y un amaro. Sin embargo, en el caso de España todavía estamos muy en pañales. El público todavía pues va evolucionando un poco, pero sabores muy amargos todavía cuesta un poco, ¿no? bueno, en realidad yo creo que hay cosas que sí y otras cosas. Lo que hacen los chicos en las Bermudas me parece maravilloso. El año pasado, hace un año atrás, tuve la posibilidad de visitar el lugar en Gracia y realmente es interesantísimo el desarrollo que han hecho y está buenísimo el perfil que están generando en el sentido de entender el vermut y de comunicarlo, más allá de una cuestión de consumo. Nosotros acá en Argentina teníamos el consumo del vermut con la soda en los clubes de barrio, en los pueblos, el domingo al mediodía, que creo que se repiten más o menos algunos patrones en España, que es algo que si bien nosotros somos hijos de la madre patria que es España, el vermut lo heredamos de los italianos y ustedes también.
O sea, no es algo que hemos compartido, digamos, como una cuestión de ADN, sino que la influencia italiana en España y la influencia italiana en Argentina, por diferentes caminos, han influido el consumo del vermut. Y las Bermudas, bueno, para mí lo que hacen los chicos me ha gustado mucho. El año pasado en Bad de Vermut y participé de uno de sus talleres, que era hacer un vermut. Y ese fue el punto que también me ayudó a terminar haciendo un video compartiendo una receta. O sea, yo tengo mi receta de pichinche, tengo mis recetas que vengo investigando sobre productos nuevos. Pero ¿por qué no compartir una receta que sé que funciona, que está bien y que es liberada, digamos, de alguna manera? ¿Por qué tiene que ser todo tan secreto? El secretismo llevó a que existieran a lo mejor en su momento 4 marcas. Bueno, en Argentina tuvimos el caso de que se bebía mucho vermut de 4 marcas, 3 si se quiere. Y realmente en la variedad está la calidad o la riqueza de los sabores, entonces está buenísimo que se pueda llegar a dividir A pedir, Mati, eso. porfa, enfócate un poquito mejor, ¿vale? Para que la gente te vea un poco mejor, porque se te ve prácticamente hasta aquí. Intenta ver si Bien. puedes mover el móvil. A ver, Mira, ahí, a ver. vos Ah, sabés que se me ve joder, bien, no sé qué qué pasa. maravilla, qué maravilla. Estaba sufriendo ya. Ahora perfecto. Gracias, crack. Bueno, no sé si te puedes mojar un poco, pero ¿cuáles serían 2 o 3 marcas? Igual no tus favoritas, pero que nunca faltarían en tus barras por diferencial, por concepto, por la elaboración. No sé si puedes. Bueno, qué pregunta, porque para mí voy a voy a hacer lo de François Monti, ¿sí? Me voy a arriesgar y Bueno, a decirlo sin ningún problema. y además tú vas sabiendo la etiqueta, habiéndolo probado tranquilamente. Sí, pero yo siempre hago la misma referencia a esto que es, yo tomo todos los vermut. Todos los vermut les puedo encontrar el momento de consumo. O sea, no tengo problema en ese sentido. Es muy raro, creo que tengo una sola botella que te diría, esta botella no la consumo. Y creo que es una sola. Pero después, si tengo que elegir cuáles vermut no deberían faltar en mi barra, bueno, obviamente hay que arrancar por el que por ahí más amamos de todos, que es Antica Fórmula. Es un vermut que se llama la vainilla, con lo cual digo, no tiene una competencia directa porque el resto no hace el mismo tipo de producto. ¿Sí? Si eres un productazo, no tiene competencia. Y no tiene competencia porque el resto no hace vermut a la vainilla. Te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo, bueno, trabajo para una empresa que se llama Nubar Premium Brand y es importador de Carpano y Antica Fórmula. O sea, yo en principio trabajo para Antica Fórmula, ¿no? Sin embargo, a mí me cuesta, fíjate, creer cómo el bartender tiene Antica Fórmula en lo más alto cuando igual le falta en algún momento, le falta esa potencia, ese amargor que pueda tener un Puntemés, ¿no? Que en algunos casos no es considerado vermú, ¿no? O sea, Eh, me sorprende, fíjate que gente tan purista pueda utilizar un vermú que no tiene unas connotaciones tan amargas. Exactamente, pero yo creo que ese tipo de productos nos permite, de alguna forma, ingresar a muchos otros paladares. Por eso lo pongo siempre en primera instancia, y tal vez como una referencia obligada a lo que los bermuteros llamamos, desde Juan Luciani en adelante, antes de Carpano y después de Carpano, nuestro ACDC de nuestra historia de producto. Entonces, en ese sentido, menciono siempre Antica. Una vez es un producto que me gusta muchísimo, Carpano, el que nosotros conseguimos acá en Argentina, es mucho más dulce que el Carpano italiano, tiene otro perfil, pero de todas maneras está interesante. Hay un producto que me gusta muchísimo, que es español, que es Izaguirre Reserva Rojo. Me puedo casar con una botella de Izaguirre Reserva Rojo, no tengo ningún problema, es algo que me gusta. Pero, ¿y lo viste de blanco también o no? Bueno, le quita la ropa en este caso. ¿Le quito el qué? La ropa, le quitas la ropa y ya te la bebes, ¿no? No, con ropa, así vestidito, así bien. Me gusta de esa forma. Ese producto me gusta muchísimo. Y después, si tendría que mencionar un tercero en cuestión, a ver, ¿qué otro vermut? Qué difícil elegir uno. Eh, Te podría decir el Martini Bianco, como un producto de características tal vez más populares y que sea conocido. Porque después hay productos que me encantan, los La Cuesta con paso por barrica me parecen excelentes, pero bueno, yo tengo una sola botella y el acceso a una sola botella, no tengo algo más. Los de Dos Deus me gustaron mucho, por ejemplo, que está comentando Rama,
pero no tengo a lo mejor la posibilidad de tenerlo prácticamente todos los días. Si tengo que elegir un bianco, elijo Martini. Si tengo que elegir un rojo o un rosso, elijo el Reserva de Izaguirre. Si tengo que elegir uno caro, Antica Form. Después hay algunos otros muy ¿Qué opinas, por interesantes. ejemplo, de Puntemés? ¿Cómo? Se ha cortado el audio, no entrecortado. ¿Qué es lo de Punemés? ¿Qué te parece el producto? Me parece un productazo. De hecho, cuando iniciamos la investigación para hacer Pichincha, la referencia era Punemés con notas de unos determinados quinados italianos, los Barolos quinatos, con algunas notas de unos rojos españoles que había visto, y además, digamos, productos que yo tenía, o notas que tenía en mente que quería dentro de un vermut, y que hacen que nuestro producto se corra un poquito, así como vos decís que Antica se corre de el perfil de lo que sería un vermut más de tirando tradicional. Pichincha estaría en el mismo camino de diferenciarse, pero uno de la base de lo que elegimos fue un EMES, porque justamente me pareció un producto muy desarrollado, que en Argentina particularmente no tiene la referencia histórica que debería tener, porque tal vez sus notas amargas hacen que haya perdido paladar, y creo que por ahí, en ese proceso, debemos capacitar a muchos de los consumidores en Argentina que consideran que lo amargo en ese caso es sinónimo de que el producto no está bueno. Y en realidad, Vosotros tenéis una cultura a través del Fernet bastante importante, ¿no? sí, pero el Fernet se consume con Coca-Cola, no se consume solo. Entonces, Que ya ahí, pasa, contrasta ese amargor con el dulce de la cola, ¿no? claro, exactamente. Generás un equilibrio que termina, el trago termina siendo dulce y absolutamente herbáceo, complejo, pero no termina siendo amargo. Nunca es amargo, digamos, como cóctel si vos lo metés. Pero tal vez algunas cosas como el consumo del mate, nosotros consumimos mucho mate en Argentina, y tal vez la mayoría de los que consuma el mate amargo sin endulzarlo está en condiciones a lo mejor de apreciar las notas amargas de un mes. Aquellos que lo consumen dulce, con azúcar, con edulcorante o lo que sea, me parece que el Punemés le va a parecer tal vez algo más amargo, y van a preferir más bien un Cinzano o un Carpano. Cinzano se ha reformulado en Argentina, no tengo manera de chequearlo hoy, pero yo estoy convencido que han vuelto una receta anterior, un poco más amarga, lo cual me llena de alegría, porque había llegado a un perfil demasiado dulce, y tal vez en la competencia, el desembarco de Carpano Argentina, desarrollado en Argentina, o sea, nuestro Carpano no es el italiano, es uno que se elabora acá en Argentina. Ese desembarcó fuertemente con una campaña publicitaria muy, muy grande, y con un precio que para mí ronda el dumping, destruyendo un poco el mercado, bajándole el precio. O sea, acá se consigue Carpano como para que lo hagamos de alguna manera en la moneda de ustedes, para que se entienda el precio que ha estado. En algunos comercios se consigue Carpano a 1,50 € la botella. Qué O sea, es maravilla. algo, Increíble. es para mí eso es dumping. ¿Sí? Cuando pagás la botella 200 pesos argentinos o 150 pesos argentinos, que trasladado al precio de la conversión de la moneda te da ese precio, entre 1,50 y 1,70 y 2 euros, me parece que estamos hablando de un precio bajísimo. Por ejemplo, ha hablado de que para hacer un vermut tiene que utilizar como primera base un vino de calidad y un azúcar de calidad. ¿Qué otras cosas necesitas para hacer un vermut? La fórmula de botánicos es la parte más importante, y tal vez es el secreto mejor guardado de todos los que elaboran vermut. La calidad del alcohol entiendo que también interviene, ¿no? La fortificación, el proceso de fortificación, ¿no? Sí, sí, pero en ese sentido, o al menos esta respuesta te la voy a dar parado desde Argentina y desde el acceso que tenemos nosotros a ese tipo de productos. Desde los 90, que hubo una situación bastante particular, que murió gente envenenada por vino adulterado en Argentina, hay controles por un organismo que es el INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que controla todo el proceso de elaboración de alcoholes, no solo del vino, de la Argentina. A partir de ese momento, todos los que podemos acceder a alcoholes para la elaboración de la industria alimenticia, los hacemos comprándole el alcohol a
tres grandes empresas que tienen los estándares de calidad muy altos. Entonces, el alcohol ya sabemos que es bueno, sabemos que no le vamos a errar y no es, digamos, digamos una, un mérito nuestro, es mérito de tres grandes empresas De que los que hacen lo un traen, alcohol ¿no? Básicamente. de puta madre. Sí, yo voy a una droguería, compro el alcohol y es el que utilizo. Y sé que de esas tres marcas y de tres etiquetas que trabajan particularmente, trabaja un alcohol absolutamente refinado, con 0% de metílico en composición, con muy pocos congéneres dando vuelta, entonces yo sé que el alcohol es bueno. Por ende, si me baso en eso, sé que el producto no voy a tener malo. Si yo tengo un producto, un vino El de buena resto de calidad, ingredientes, vamos. claro, después el resto pasa por los botánicos y cómo los trabajes, que tal vez es el punto más importante. Que yo te cuente, como en el video que subí a YouTube, que uses 8 botánicos para tener un perfil de sabor, es algo que está bueno, ¿no? Pero hay que entender que para poder hacer a más escala o tal vez periódicamente, uno tiene que tener el control de esos botánicos y qué es lo que realmente las grandes empresas hacen. Martini tiene, junto con, bueno, Bacardí Martini, una persona que se dedica exclusivamente, que es su botánico de excelencia en Ginebra, en Suiza, la persona que se encarga de seleccionar todos los botánicos que utilizan para todos sus productos, para Bombay, para Martini, para Bacardí, para todos. Acá en Argentina, Branca tiene un galpón absolutamente termostatizado en temperatura donde cuida todos sus botánicos para toda su línea de producción. Ese es el verdadero secreto y es el que no tenemos Me acceso. gustaría, Mati, hablar sobre esto, ¿no? ¿Qué cantidad de vermut suelen utilizar esencia o utilizan botánicos naturales? Y luego, y luego qué diferencia hay sobre esto también, que igual en algún momento pueda ser más interesante utilizar esencia. Bueno, en realidad el tema de las esencias, si vamos al punto, Martini elabora sus propias esencias y trabaja sobre esencias. Eso le permite tener un producto estandarizado a líneas generales, le permite abastecer el mundo, porque Martini es hoy por hoy el líder global sin ninguna duda. Y yo he visto con mis propios ojos el alambique donde producen esas esencias, y es un alambique del tamaño como para hacer whisky escocés, con lo cual estamos hablando de un Solo producto para que tiene. hacer, pues solo para hacer un ingrediente de los que lleva, ¿no? Claro, y ellos los hacen, por particular el día que yo fui estaban destilando naranja y fue maravillosa la experiencia. Y digo, naranja es uno solo de sus 30 y pico de botánicos elegidos, que hay que ver cómo se trabaja esa naranja, de dónde proviene, cómo se hace la infusión previa a la destilación. Hay otros que maceran directamente, hay otros que maceran con agua y con alcohol, hay otros que maceran en caliente, o sea, hay miles de fórmulas a dónde está el punto. ¿Dónde están por ahí los vermut que por ahí suelen ser un poco más económicos? O digamos, ¿cómo haces para bajarle la calidad en ese sentido de la utilización de esencias cuando vos no tenés el control sobre esa esencia? Por ejemplo, no sé, compras a alguien que elabore aceites esenciales o esencias y lo mezclás. O sea, vos vas a tener rápidamente la saborización y el perfil hacia dónde va. Que tal vez en un mundo cada vez más rápido era necesario eso. Tal vez con la pandemia el hecho de parar la pelota sea un punto. A nosotros nos pasa que con Pichincha te piden producto y no tenemos porque van los procesos que corren naturalmente. O sea, si tengo que esperarle los 15 días a ese botánico, tengo que esperar 15 días, Y no puede porque el acelerar esos perfil no tiene que procesos, venir. claro. Ahí Claro, es justamente. nos pregunta un amigo, para la maceración preferí en frío, lo dice por el resultado de aromas. Entiendo que todas las maceraciones son en frío, ¿no? No necesariamente, pero yo trabajo todo en frío por una cuestión de que puedo controlar mejor mis botánicos, pero hay otras empresas que no. Pero depende un poco el perfil hacia donde vaya. Cinzano utiliza para algunos de sus productos tisanas en caliente y está correcto. Depende hacia qué vaya. Por eso el punto digo, yo te puedo contar los 10 botánicos que utilizo para Pichincha. Ahora, saber eh, cómo realmente obtener el mejor perfil de cada uno de esos botánicos es un trabajo que es muchísimo más grande que simplemente el hecho de decir, bueno, pongo esto con esta temperatura y ya está.
Facundo pregunta si se puede usar esencia de vainilla. Como poder usarse, se puede. No es tal vez lo mejor, pero por usarse, se puede. También, que esto es una pregunta que yo iba a hacer. Al final, aquí comenta de que hay unos vermús más oscuros que otros, pero sin embargo, eh, solo se utiliza vino blanco para el vermú, ¿no? Con lo cual, o suele utilizarse el vino blanco. ¿Cómo llega ese color? Exacto. ¿Cómo llega ese color? Bueno, básicamente es colorante caramelo, permitido por ley y regulado por ley, de hecho, para hacer un rosso tradicional, un rosso estilo italiano o estilo torino, debe partirse un vino blanco al cual se colora con colorante caramelo. Ese es el punto. Ahora, que tengamos... Andrea, ¿cómo estás? Pero Eh, hablando, no hablando de él. Ahora, que eso haya sido la manera en que se elaboró siempre, creo que no es condición sine qua non para poder elaborar un vermut. Me la pasé durante la pandemia investigando el código reglamentario de Europa, Tal, las ¿no? DOC de los vinos aromatizados en Europa, más que ya me lo sé de memoria al Código Alimentario Argentino, y en ningún caso hacen alusión a que tengas que usar vino blanco. Entonces, si no está regulado, o sea, si no está objetivamente dicho, solo se puede elaborar con vino blanco, vos podés utilizar el resto. Ahora, hay un montón de otros factores que no se utilizaban. Primero, en la cuestión de industria. Si vos no podés usar o no vendés el vino blanco, lo tenés que reutilizar en otra cosa, que históricamente de alguna manera funciona así. Y además por una cuestión de que también podían saborizarlo de una manera más fácil que los tintos. Hace tiempo atrás, en el viaje anterior que estuve allá, me fui a conocer parte de Reus con el señor que tiene Vermouth Club y me dijo en su momento que lo que yo hacía, que mi vermut es a base de vino tinto, era una aberración, porque el vermut es a base de vino blanco. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la realidad? Legalmente yo lo puedo hacer. Ahora, utilizar una materia que me corra del perfil habitual hace que mi producto inevitablemente sea de un perfil diferente. Y justamente todos los que somos Los puristas a lo mejor te lo van a tirar para atrás, pero también abre un nuevo abanico de sabores y de oportunidades, ¿no? que yo no estoy en contra de los puristas, me presiento a tomar sarro o mirro con ellos, no tengo ningún problema, o sinsano, no estoy en contra de ellos, simplemente que busco una beta dentro del mercado que me permita meterme, porque si yo copio una receta como la de Sinsano o la de Martini, probablemente me lleve 4 o 5 años llegar a la fórmula. Una vez que llego y tengo la billetera que tienen ellos para salir a pautar en el mercado. Ese es un poco el punto hacia dónde va. Ahora, el punto referido de los vinos, se pueden utilizar cualquiera de sus variedades. Hay un trabajo que hace muy lindo Atala en Suiza, que tiene unos vermuts con dos cosas. Primero, solo hace vermut con los propios vinos que elabora él, lo cual me parece maravilloso. Y por otro lado, no utiliza azúcares extras al de la uva. O sea, si hay un vermut que de él que sea con agregado de azúcares proveniente de un mosto de uvas que también elabora, lo cual me parece maravilloso que lo puede llevar a cabo tal vez él que tiene sus propios viñedos, pero es algo muy interesante. ¿Alguna pregunta me pasé por acá? Mati, lo vamos a tener que dejar para que se conecte el compañero. Se me ha hecho súper corto, así que igual en algún momento me gustaría que preparáramos otro directo. Espero que además no tengamos estos problemas. Así que te animo a compartirlo, el directo, para poder luego nosotros subirlo a YouTube. Y te mando un abrazo y mil gracias por tu tiempo, amigo. Un placer. Y nada, pásame el link del producto que tienes tú, el que has fabricado, para que también le demos publicidad. Claro que sí. Mando un abrazo grande. Un abrazo. Adiós.